Les doy la más cordial bienvenida a los especiales de La Mega, un espacio abierto a las historias que informan, impactan y emocionan. Iniciamos esta primera parte del programa compartiendo con ustedes la historia de un grupo de estudiantes que tuvieron la oportunidad de hablar con astronautas de la Estación Espacial Internacional mediante el sistema de conexión de radioaficionado. El contacto se logró mediante el programa ARIS, que conecta a estudiantes con astronautas de la Estación Espacial Internacional a través de la radioafición. Tras varios meses de preparación y con ayuda de un padre de familia que es radioaficionado, alumnos de un colegio capitalino pudieron contactar en tiempo real con los astronautas. Es que es un programa de la NASA que se llama ARIS Program y ellos han hecho esto, creo que ya tienen aproximadamente unos 4 o 5 años, o no, tal vez no mucho, tal vez unos 3 años que están haciendo esto, porque el IS tiene ya aproximadamente 24 años de estar operando. Es decir, el IS, que es la International Space Station, ha llevado alrededor de unos 220 astronautas de todo el mundo. No solamente NASA, también está JAXA, está el de Europa, está el de China, el de Japón, el de Rusia. Y ellos empezaron a hacer toda esta actividad hace unos par de años y han estado en distintos países. Estados Unidos, en Europa. Lo que sí es la primera vez que hacen contacto con un país sudamericano, que fue Paraguay. 18 chicos del último año de la media junto a los docentes marcaron un hito en la historia al convertirse en los primeros en Latinoamérica en realizar una conexión con la estación espacial. Los jóvenes tuvieron la posibilidad de dialogar con los astronautas que orbitan la Tierra. Solo se tiene un cierto momento para poder hacer contacto porque el IS, que es la International Space Station, la nave espacial que está en órbita, él está recorriendo aproximadamente 27.000 kilómetros por hora. Es decir, que entre Colombia al Atlántico tiene aproximadamente 15 minutos en lo que está pasando. Y como todo es por radio, es una antena que está fija y está buscando la señal del IS, que también tiene su antena. Por lo tanto, solo podíamos hacer 10 minutos de contacto, tal vez un poquito más, entre 10 y 12 minutos, de las cuales solo pudieron hacer 12 preguntas de 20 que tenemos seleccionadas, porque era una maratón, era una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta. Y como te digo, como es un proceso largo, durante estos, ponerle que los últimos 4 meses, nosotros mandamos las preguntas porque ellos ya saben las preguntas, por si no se escucha bien en la radio. Claro. Saben también el nombre del estudiante por si no pueden escuchar en la radio y conocen el orden de cada pregunta y de cada estudiante que va pasando. La verdad que fue un privilegio enorme. A mí también es un tema que me interesa mucho, el espacio en sí, y entonces tener la oportunidad de poder hablarle a un astronauta, no solo la oportunidad en sí, sino que ser uno de los primeros países en Sudamérica y en Paraguay, y tener esta oportunidad fue un privilegio enorme. También la forma de poder contactar con ellos, de que ellos te respondan, de que ellos sepan tu nombre, o sea, el simple hecho de que ellos sepan tu nombre también me pareció muy loco y súper interesante, y la verdad que estoy muy agradecida que este colegio pudo tener esta oportunidad y este privilegio de contactarse con los astronautas, y muy linda experiencia. A partir de ahora se abren varias puertas de formación en áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los jóvenes tuvieron una oportunidad educativa única sobre el espacio, las comunicaciones y el uso de la radio como herramienta práctica de aprendizaje. A partir de esto, honestamente, sigue ir para adelante y ir creciendo. O sea, esto me dio un nuevo punto de vista hacia el futuro y cómo tenemos miles de oportunidades, muchas puertas que se pueden abrir, y de seguir intentando y seguir soñando, y de que todo es posible al fin y al cabo con esfuerzo, ¿verdad? Y nada, me pareció muy interesante esta experiencia y el privilegio que pudimos tener, y estamos muy agradecidos.
Los estudiantes crearon una conexión directa y memorable con la exploración espacial, desde Paraguay al mundo. Y el siguiente es el testimonio de superación de un joven que logró crear un videojuego de realidad virtual inclusiva con impacto social. El proyecto integra arte, educación y tecnología con el objetivo de democratizar el acceso a estas experiencias inmersivas a nivel local. Carlitos Cañete, director creativo de Tiflo Maze, quedó ciego hace 11 años. Es actor y guionista y en su proceso de formación y crecimiento profesional, creó un videojuego para que las personas vivan la vida a través de los ojos de una persona invidente, superando niveles en un laberinto al que solo pueden acceder aquellos que ven desde esta perspectiva. La iniciativa integra arte, educación y tecnología con el objetivo de democratizar el acceso a estas experiencias a nivel local. Cuenta la historia de un forastero que llega a una isla misteriosa, la isla de Tiflo, donde viven todos los ciegos. Y bueno, para formar parte de esta aventura vos tenés que ser ciego y atravesar los diferentes niveles de este desafío, de este videojuego, siendo ciego. Esto se hace a través de, bueno, todo el lenguaje técnico propio de la realidad virtual, sonido volumétrico reactivo, tecnología háptica, en fin, una serie de elementos que yo fui aprendiendo. Yo no soy programador, pero trabajo ahora con un equipo grandioso que lee un poco mi locura. Y bueno, básicamente es eso, es una experiencia inmersiva en realidad virtual, un videojuego que más allá de la novedad tecnológica y de la innovación, lo que busca es acercar un poco a personas ciegas y personas que ven en una misma plataforma, es decir, generar ese compartir también en este espacio tecnológico. El videojuego posibilita que individuos con o sin impedimentos visuales jueguen juntos en un ambiente que simula los retos y obstáculos a los que se enfrentan las personas ciegas, con el fin de crear conciencia acerca de sus necesidades. Es una experiencia de realidad virtual que simula la vida de una persona ciega. Y lo probaron personas ciegas, personas que ven, personas gamers de 13 años, hasta una señora de 60 años que una vez vino y se sentó a mi lado en el banquito y me dijo que probó el juego. O sea, por sobre todo la experiencia es como, ¿cómo decirte? Muy aproximadora. Uno se pone realmente, o sea, realmente entre varias comillas, en el lugar de una persona con discapacidad visual, solamente con el hecho de tener que cruzar la calle. Y ese es el camino, eso es lo que estamos buscando, que se pongan en el lugar de una persona ciega, no solamente al cruzar la calle, sino que en otros desafíos también para cambiar un poquito la forma de pensar, la forma de abordar, la forma de ver a la persona con discapacidad, entender que no somos tan diferentes y que bueno, que hay muchas cosas que sí son diferentes en el ecosistema social que podemos cambiar juntos. El juego entretiene, genera empatía, fomenta una sociedad más inclusiva y visibiliza las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas ciegas. Ha logrado reconocimiento internacional posicionando al Paraguay a la vanguardia tecnológica. Con esta innovación, Carlitos busca abrir puertas a nuevos proyectos de alto impacto social. Ni cuando llegué a jugar un juego en realidad virtual, y decía que era una plataforma muy visual, es una plataforma muy visual, tiene un componente, o sea, te pones un casco que te tapa toda la cara y vos ves así tipo en 360 todo lo que está pasando, y decían, no, que con ciego, ¿qué te va a estar haciendo ahí? Y cómo pasan las cosas, cómo se da vuelta todo, me veo yo ahora dirigiendo el videojuego, escribiendo la historia, cambió mucho de no subestimarme a mí mismo, justamente de todas esas barreras que yo lucho contra esas barreras, lucho contra las barreras sociales, las barreras del hey, no vas a poder. Yo mismo me saqué el no vas a poder, incorporando eso
y trabajando en equipo, por sobre todo eso, aprender que uno no está solo, que uno tiene un equipo grande, o sea, que puede formar un equipo, porque se formó un equipo muy grande después de entrar al XP, eh, partiendo de una idea que yo ni pensé, tampoco fue inmediato, después de un año de estar investigando, ya después de un año de haber estado en el XP Lab 2023, es que yo caigo en la cuenta después de participar en otros espacios, de que el formato a través del cual yo tenía que contar esta historia para que sea inmersiva, interactiva, y que la persona se pueda poner realmente en los ojos, en los zapatos de una persona ciega, era a través de un videojuego. O sea, La 9ª edición de Innovando Paraguay premió al proyecto y gracias al Capital Semilla, actualmente el equipo trabaja en el desarrollo de la versión beta para incorporar tecnologías ápticas y podotáctiles que ampliarán la experiencia sensorial del videojuego paraguayo. Ahora es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más especiales de la Mega. Continuamos con más especiales de la Mega y seguidamente les presentamos el resultado de una investigación realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de los niños y adolescentes, hijos de padres presos a nivel nacional. Actualmente aproximadamente 38.000 niños y adolescentes se encuentran afectados por esta situación. Crecer tras las rejas o vivir alejado de los padres privados de libertad vulnera los derechos de niños y adolescentes. Se naturalizan situaciones de desprotección y las víctimas de esta situación se convierten en sujetos invisibles para el Estado. Actualmente un total de 21 niños viven con sus madres en los diferentes penales de Paraguay, según el reporte del Ministerio de Justicia. Sin embargo, hay una lista mucho más extensa de hijos que quedaron a cargo de familiares, vecinos o incluso en hogares, mientras sus padres están privados de libertad. Con base en las 19.000 personas, hombres y mujeres que están en el sistema penitenciario, se estima que habrían unos 38.000 niños, niñas y adolescentes afectados por la privación de libertad de uno de sus padres. Está la disposición por la cual un niño, niña o adolescente, cuando está separado de su familia, ya sea cuidador principal o de ambos, debe ser protegido. Y esa medida de protección debe ser vigente desde el momento en que se separa de sus padres. ¿Qué es lo que pasa hoy en la realidad? Se quedan las condiciones, digamos, de hecho. El niño, niña, adolescente cuyo padre, madre es llevado detenido o está privado de libertad, muchas veces se queda al cuidado de un tercero que es muchas veces el vecino o una familia ampliada, pero no hay de por medio una medida legal que otorgue ese cuidado y es necesario. ¿Por qué? Porque en todo momento el niño, niña, adolescente debe estar bajo el resguardo, bajo la protección de una persona adulta. Esto lo establece en términos generales la ley que protege el derecho del niño a vivir en familia. Esa ley es la ley 6486 y establece también los mecanismos. ¿Quiénes deben empezar a activar estos mecanismos? Las fuerzas policiales cuando intervienen, también el ámbito de la justicia, principalmente cuando está cuando está en un proceso para condenar a una persona. Todas las disposiciones legales que tenemos vigentes apuntan a que ese magistrado o esa magistrada mire el contexto de la persona privada de libertad y pueda generar también los mecanismos de articulación para que los niños, niñas y adolescentes estén bajo el resguardo de una persona, ya sea familiar, como decíamos, o de una medida de protección como establece la ley 6486. Con esta ley tenemos que quedarnos y trabajar para que ningún niño, niña o adolescente esté desprotegido cuando sus padres y cuidadores principales están privados de libertad.
La privación de libertad genera una ruptura familiar importante, si no es acompañada y si el Estado no genera condiciones para que el relacionamiento sea posible de manera frecuente, afecta la vida del niño en todas sus dimensiones, social, económica, educativa, en la construcción de su identidad, en la discriminación y estigmatización que puede padecer, en la ausencia de una figura legal o referente adulto, en lo emocional y psíquico. Paraguay ratificó y tiene vigentes leyes que son garantistas. Eso significa que al momento de tomar una decisión respecto a una persona que va a ser privada de libertad, es posible aplicar penas que no son solamente la de privarla de libertad, y más aún cuando es mujer y tiene a su cargo el cuidado de hijos, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores. Entonces, ahí hay que evaluar también de qué hecho se trata y si es posible la aplicación de esas medidas. Porque justamente para evitar que el impacto social de una condena tenga consecuencias mucho más graves de las que se pueden predecir. Sin duda, la separación genera no solo un impacto emocional, sino también una soledad que requiere de un acompañamiento, que requiere de una presencia de los distintos órganos del Estado y de protección. Y además de eso, el estigma y las posibilidades justamente de tener situaciones de vulneración al estar solos se incrementan. Entonces, por eso es necesario verlos a ellos y ellas como destinatarios de la política de protección de niños separados de sus familias, y entonces empezar a generar políticas que puedan responder a esta situación de soledad que muchas veces se da. Al no activarse los mecanismos de protección, los hijos de padres presos se encuentran abandonados a pesar de la existencia de la Ley 6486, que establece el derecho del niño a vivir en familia y en un ambiente seguro. Y ahora es momento de conocer acerca del trabajo que lleva adelante la cadena noticiosa internacional BBC, que investiga los asesinatos de niños y adolescentes en Gaza. Según esta investigación, no solo el hambre está matando a estas víctimas en esa zona del mundo. Veremos a continuación los resultados de esta investigación periodística que presentamos también recientemente en el noticiero de Mega TV Info 18. La BBC ha recopilado información sobre más de 160 niños que recibieron disparos durante la guerra en Gaza entre el inicio del conflicto en octubre del 2023 y julio de este año. Aunque Israel prohíbe a los periodistas extranjeros entrar en Gaza de forma independiente y la destrucción y el desplazamiento también dificultan la recopilación de información, la BBC ha accedido a imágenes satelitales de tiroteos y la presencia de las fuerzas de defensa de Israel. No tienen permiso para publicar las imágenes, pero las han recreado. Para esta investigación, la BBC habló con más de 30 médicos y enfermeros y revisó cientos de fotos y videos, así como escáneres, notas médicas y diarios que ellos compartieron. Los médicos consultados afirman haber visto un número significativo de disparos a niños en la cabeza y en el pecho. También se han recopilado testimonios de testigos presenciales y familiares sobrevivientes, algunos de los cuales fueron facilitados por organizaciones de derechos humanos. A partir de esta información, han obtenido datos de 168 niños que habían recibido disparos, incluyendo casos en los que pudieron ver la documentación de las lesiones. Hubo 95 casos en los que los niños recibieron un disparo en la cabeza o en el pecho, y de ellos 67 eran menores de 12 años. En 59 casos en los que los niños recibieron un disparo en la cabeza o el pecho, pudieron obtener el relato de lo sucedido por parte de los testigos, los médicos y los investigadores de derechos humanos.
En 57 de estos casos, según las denuncias, fueron las fuerzas de defensa de Israel quienes dispararon a los niños. En otros casos, los niños fueron presuntamente alcanzados por disparos de palestinos, por disparos de celebración o en conflicto entre bandas. De los 36 casos restantes no se tienen información. Las familias con las que se habló para esta investigación dicen que no tienen esperanzas de que se haga justicia por sus hijos. La mayoría ni siquiera pudo enterrar sus cuerpos. Y así ponemos punto final a la edición de la fecha de los especiales de la Mega. Nos reencontraremos la próxima semana. Les agradecemos como siempre la atención y la compañía. Hasta un nuevo encuentro.